Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 11 de julio de 2025. Y bueno, nos adentramos hoy en un análisis que lleva por título Las carnes limpias y las carnes inmundas. Exacto, un estudio basado en el trabajo de Tito Martínez. Y este material plantea de entrada unas preguntas que, bueno, son bastante directas, ¿no? Para muchos creyentes. Sí. Preguntas como, ¿invalidó Jesús las leyes sobre alimentación que vemos en la Biblia o no? Claro. ¿Podemos comer hoy cualquier tipo de carne? ¿Son todas aptas? Pues el estudio de Tito Martínez argumenta que muchísimos cristianos creen que sí, que todo vale ahora. Pero él califica esa creencia como un error. Un grave error, de hecho. Un error que, según expone Martínez en su análisis, pues tiene consecuencias. Lleva a la gente a consumir animales que él identifica claramente como inmundos. Y la justificación sería, la idea de que Jesús ya los purificó, ¿no? Una idea que Martínez considera totalmente falsa. Totalmente. De hecho, el estudio usa un lenguaje muy fuerte. Sí, lo he visto. Afirma que millones de cristianos están, y cito, ignorantes y engañados por Satanás en esto. Es contundente, sí. El análisis de Martínez sostiene que no es un simple error, sino un engaño. Un engaño de Satanás. Dirigido, dice, a creyentes ignorantes y descerebrados. Es duro el calificativo. Muy duro. Y la tesis de Martínez es que, para poder mantener esta práctica, pues se han tenido que retorcer, digamos, pasajes del Nuevo Testamento. Para justificar así el consumo de cerdo o de mariscos, por ejemplo. Carnes muy comunes hoy en día. Y para saber qué es limpio y qué no, el estudio de Tito Martínez nos lleva directamente a Levítico capítulo 11. Ahí es donde, según el texto bíblico, tal como lo interpreta este análisis, se detallan las características, ¿no? Los animales permitidos y los prohibidos. Correcto. Y pone ejemplos muy claros que hoy se consumen masivamente, como el cerdo, como dices, o los mariscos. Y los señala como inmundos, según esos criterios bíblicos. Y el argumento central de Tito Martínez, si lo entiendo bien, es que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano. Eso es. Son las que llama carnes inmundas. Y recalca una cosa importante, que su consumo no es gratis. ¿A qué te refieres con que no es gratis? Pues que, según Martínez, el consumo de estas carnes prohibidas trae muchas enfermedades y dolencias. Ah, vale. Y aquí es donde conecta con la actualidad, ¿no? Porque no se queda solo en la Biblia. Efectivamente. Martínez asegura que la ciencia médica de hoy, la moderna, está confirmando los peligros de comer cerdo, mariscos y otras carnes que, según el texto bíblico interpretado por él, son inmundas. Peligros físicos y, ojo, también mentales, menciona. Sí, físicos y mentales. Y esta conexión que hace entre Levítico 11 y la ciencia es clave para su conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Pues una doble validación, digamos. Por un lado, dice que demuestra la veracidad de la Biblia, ¿no? Su inspiración divina al adelantarse a la ciencia. Ya. Y por otro, lo ve como prueba de la sabiduría y el amor de Dios, que puso esas normas por salud, por protección, no por otra cosa. Entendido. Pero claro, muchos pensarán en los pasajes del Nuevo Testamento que parecen decir otra cosa. La visión de Pedro, por ejemplo. Cierto. Pues el material indica que Tito Martínez va a tratar eso, que dedicará una parte más adelante a refutar esas interpretaciones que él considera erróneas. Vamos a sumergirnos en unos pasajes bíblicos bastante discutidos del Nuevo Testamento. Nos centraremos en Hechos 10, la visión de Pedro, usando como guía un estudio de Tito Martínez, que, cuestiona la interpretación más extendida sobre las leyes dietéticas. Sí, la idea es analizar esa interpretación de Martínez. Él sostiene algo bastante, contrario al habitual. Argumenta que para los apóstoles los animales inmundos aún seguían existiendo, que cumplían esas leyes. Exacto. Y añade algo importante, que hay carnes que Dios jamás creó para comer, que son carnes inmundas y que su consumo, afirma, trae enfermedades. Eso es. El núcleo de su estudio es refutar que Dios cambiara las reglas sobre qué animales son aptos para el consumo. Quiere mostrar el verdadero significado de esa visión. Martínez dice que la prueba está en el propio Nuevo Testamento. Menciona, por ejemplo, la reacción de Pedro en la visión. Según el texto bíblico, Hechos 10, versículo 14 dice así:
Pedro contestó, «De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro». Claro, esa negativa es clave para él. O sea, si Pedro, ya después de Pentecostés, seguía pensando así... Pues la visión no podía ser simplemente un «ahora podéis comer de todo», ¿no? Exactamente. Sugiere que el mensaje era otro. A ver, recordemos la visión. Vale. Hechos 10, versículos 9 al 17. Según el texto bíblico, Pedro ve como un lienzo enorme bajando del cielo, lleno de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y oye una voz. Hechos 10, versículo 13. «Levántate, Pedro, mata y come». Y ahí viene la negativa que ya hemos leído. De ninguna manera, Señor. Sí, y la voz insiste. Leemos en Hechos 10, versículo 15. «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Y esto pasa 3 veces. 3. El texto dice que Pedro quedó perplejo, sin saber qué significaba. Y aquí está el punto crucial. La interpretación no está en los animales en sí, sino en lo que pasa justo después y, sobre todo, en lo que Pedro mismo dice que significa. Justo. Porque poco después, unos hombres llaman a su puerta, enviados por Cornelio, un centurión romano, un gentil. El Espíritu le dice a Pedro que vaya con ellos sin dudar. Y cuando llega a casa de Cornelio, él mismo explica la visión. Según el texto bíblico, Hechos 10, versículo 28, y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo». Ahí está. Esa es la clave de bóveda de todo. Dios le mostró que a ningún hombre llame común o inmundo. A ningún hombre, no a ningún animal. Exacto. La visión usó los animales como símbolo para romper una barrera humana, la barrera entre judíos y gentiles, para enseñar a Pedro que los gentiles ya no debían ser considerados inmundos o excluidos. El mensaje era sobre las personas. Entonces, usar este pasaje para decir que se puede comer cerdo, marisco, etc., es desviar totalmente el mensaje. Sí, de hecho en su estudio lo califica de, usa palabras fuertes, una perversión satánica, una doctrina de demonios. Vaya. Porque ignora la propia explicación de Pedro y además mantiene que esas carnes prohibidas son intrínsecamente inadecuadas, perjudiciales. Y para reforzar que la idea de inmundo no desaparece, Martínez cita otro pasaje, ¿verdad? Sí, menciona Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 13. Según el texto bíblico, «Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas». Espíritus inmundos. Eso es. Si el concepto de inmundo sigue vigente ahí, en el Apocalipsis, argumenta que no pudo ser abolido en Hechos 10 en relación a la comida. Entendido. O sea, la línea argumental es, la visión tuvo un propósito clarísimo sobre la inclusión de los gentiles y no tocó las leyes dietéticas. Esa es la tesis central del análisis de Martínez. Pues, Hechos 10 no anula las leyes bíblicas sobre qué comer. El propósito de la visión era declarar limpios a los gentiles para integrarlos en la fe, no declarar limpios a los animales, y esas leyes siguen vigentes. Apocalipsis, el 16.13, ¿qué es lo que dice exactamente Tito Martínez sobre este pasaje? Pues mira, Martínez pone el foco total en Apocalipsis 16, versículo 13. Él sostiene que este versículo ha sido, tergiversado, dice él, en casi todas las Biblias que manejamos. Señala, eso sí, un par de excepciones, la Biblia de Jerusalén y la interlineal griega española. Según Martínez, estas traducciones sí recogen lo que él considera correcto, que los 3 espíritus mencionados son inmundos como ranas. Inmundos como ranas, vale, enfatiza esa parte. Exacto, esa es la clave para él. La comparación es de inmundicia, no de forma. Entendido. ¿Y cuál sería entonces la traducción que él considera, una falsificación? La que encontramos en la mayoría de versiones. Ahí, según el análisis de Martínez, se traduce que los espíritus serán semejantes a ranas, o parecidos a ranas, vamos. Y es esto lo que Tito Martínez califica de falsificación, una hecha, según él, para engañar, para hacernos creer que los espíritus iban a tener, pinta de rana. Ajá, vale, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, ¿no? Porque Martínez relaciona esto directamente con las leyes sobre qué comer y qué no. Justo ahí. El kit de la cuestión para Martínez es este. Las ranas, según el texto bíblico, son animales inmundos, es decir, animales que Dios prohibió comer a los humanos.
Entonces, él argumenta que al escribir inmundos como ranas, el apóstol Juan simplemente estaba usando una comparación de inmundicia espiritual. No estaba describiendo cómo eran físicamente. O sea, no es que parecieran ranas, sino que eran impuros, como lo son las ranas, según esa ley. Exactamente. Y lo fascinante es cómo Martínez usa esto para decir que, claro, para el autor del Apocalipsis, esas leyes sobre animales puros e inmundos, pues seguían vigentes. Eran importantes. Vale, entonces, si seguimos ese razonamiento, ¿qué consecuencias saca Tito Martínez de todo esto? ¿Qué significa para él? Pues Martínez sostiene que obedecer esas leyes alimentarias era una señal que distinguía a los primeros cristianos, a los fieles. Llega a decir que Satanás ha engañado a muchísimos que se llaman cristianos para que desobedezcan a Dios, ¿Desobedecer comiendo qué? comiendo carnes prohibidas. Menciona específicamente el cerdo y otras carnes consideradas inmundas. De hecho, en su análisis afirma literalmente que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano, sino que son carnes inmundas, cuyo consumo trae muchas enfermedades y dolencias. Uf, es una afirmación fuerte. O sea que, resumiendo la postura de Martínez, una sola palabra que él considera mal traducida en Apocalipsis, tendría unas implicaciones enormes sobre si hoy día se deben seguir o no esas leyes alimentarias bíblicas. La diferencia entre inmundos como ranas y semejantes a ranas es, bueno, para él es todo. Sí, es llamativo cómo conecta la exégesis, el análisis minucioso de un versículo, con la práctica religiosa de hoy. Deja muy claro la importancia que él le da a esa pureza, digamos, ritual y alimentaria, como señal de obediencia a Dios. Lo habitual es pensar que estas reglas, sobre qué comer y qué no, pues que empezaron con Moisés en el Sinaí. Pero el estudio de Tito Martínez dice que eso es una mentira. Exacto. Y que el origen es mucho más antiguo. La clave del argumento de Martínez se basa en que, si leemos la Biblia con atención, Dios mismo ya distinguía animales puros e impuros mucho antes de la ley de Moisés, ya en tiempos de Noé. Pues vayamos a eso, al texto bíblico que él cita. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Se nos pide leer estos versículos de forma literal y completa, fijándonos bien en las palabras clave. Según el texto bíblico en Génesis capítulo 7. Génesis 7, versículo 1. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y el versículo 2, que es clave aquí. De todos los animales puros llevas 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lo fascinante, lo fundamental aquí, según el texto bíblico que analiza Martínez, es que esa distinción puros e impuros existía claramente antes del diluvio. Mucho antes de Sinaí. Exacto, siglos antes. Entonces, la implicación que extrae Tito Martínez es que Noé y su familia conocían esta diferencia. No era algo nuevo para ellos, ya la aplicaban. Y a partir de aquí, Tito Martínez es muy tajante. Afirma que los animales impuros nunca fueron pensados por Dios para que los humanos los comieran. Sí. De hecho, su análisis sostiene que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano, sino que son carnes inmundas cuyo consumo trae muchas enfermedades y dolencias. Vaya. Y esto lo contrasta, de forma muy directa con lo que ve hoy en día. Martínez señala que millones de personas que se llaman cristianas ignoran esto. ¿Ignoran estas leyes? Sí, consumiendo cerdo, marisco, animales prohibidos. Y dice que se basan en una interpretación errónea y falsa de algunos pasajes del Nuevo Testamento. Entiendo. Crítica bastante fuerte, entonces. Muy fuerte. Critica lo que él llama el maldito sistema iglesiero apóstata, el CIA. El CIA. Se refiere a las iglesias organizadas. Eso parece, a las estructuras eclesiásticas y también a los falsos pastores. Les acusa de enseñar lo que él considera una patraña. Y no se corta el llamar iglesieros ignorantes a quienes defienden esas interpretaciones. Entendido. La base de las leyes dietéticas no sería de Moisés, sino una distinción divina fundamental de mucho antes. Correcto. Todo basado en su lectura de Génesis. Y el objetivo de este estudio de Martínez es, exponer lo que él cree que es el verdadero significado de sus textos. Exacto, para contrarrestar esas otras interpretaciones que él ve como erróneas o incluso dañinas. Es un texto bíblico que siempre genera debate, ¿verdad?
Sí, Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Exacto. Ese que a menudo se usa para decir que ya no hay distinción entre alimentos limpios e inmundos. Vamos a examinar en detalle una interpretación, la de Tito Martínez. La idea es entender su argumento, pero basándonos directamente en el texto bíblico que él mismo analiza. Vamos a desgranarlo bien. ¿Realmente dijo Jesús, limpios todos los alimentos, en el sentido que, bueno, que comúnmente se cree? Pues mira, el análisis que presenta Tito Martínez empieza justo por ahí. Señala que la discusión original en el texto no es sobre tipos de comida, para nada. ¿Ah, no? ¿Entonces sobre qué era? Sobre comer con manos inmundas. O sea, sin seguir el ritual de lavarse las manos que tenían los fariseos. Una tradición suya, una tradición humana. Ah, claro. Y Jesús ahí como que contrasta esas tradiciones con los mandamientos de Dios, ¿verdad? Justo, el análisis de Martínez insiste en leer cuidadosamente lo que dice el texto. Así que creo que lo mejor es ir a los versículos clave. Venga, perfecto. Hay que prestar atención a cómo se leen palabra por palabra, tal como aparecen en el estudio de Martínez. Es fundamental para seguir su lógica. De acuerdo. Pues vamos allá. El texto bíblico dice en Marcos 7, versículos 14 al 16. A ver, y llamando así a toda la multitud les dijo, «Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga». Y después, claro, viene la explicación que les da en privado a los discípulos. Ahí está el meollo, en los versículos 18 y 19. Vamos con el 19, según el texto bíblico. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ajá. Según el análisis de Tito Martínez, esta última frase es el centro de toda la confusión. Exactamente. La interpretación que él presenta es que eso de haciendo limpios todos los alimentos se refiere, digamos, al proceso digestivo. La comida entra, nutre y lo que no sirve, pues sale a la letrina. Queda purificado ese alimento concreto para el cuerpo antes de desecharse. Pero, según Martínez, esto no significa que animales que la ley mosaica considera inmundos, que ni se mencionan aquí, ojo, queden automáticamente limpios para comer. Vale. De hecho, este análisis argumenta que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano, que son carnes inmundas y su consumo, pues, puede traer enfermedades y dolencias. Ahí es donde se pone interesante la cosa, porque Martínez insiste en que Jesús está cambiando el foco hacia la contaminación real. Hacia la contaminación moral, sí. Leamos los versículos 20 a 23 completos, que son muy claros en eso. Dice el texto bíblico, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, Fíjate qué lista. los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Uf. Y concluye, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Queda bastante claro el punto ahí, ¿eh? Sí, Marcos 7 trataría sobre la hipocresía, sobre valorar más las tradiciones humanas como lavarse las manos de cierta manera que los mandamientos de Dios. Y sobre todo señalaría dónde está la verdadera fuente de contaminación, en lo moral, en el corazón humano, no en la comida física que entra y, bueno, sigue su curso natural. Claro. Y la frase, haciendo limpios todos los alimentos, pues se interpretaría como una descripción de ese proceso digestivo natural. Lo fascinante de esto es cómo este análisis, el de Martínez, desafía una lectura que está súper extendida. Nos obliga a pararnos y pensar cuál era el contexto, la intención original del texto, porque si la interpretación de Martínez es correcta, entonces la distinción bíblica entre alimentos limpios e inmundos no quedaría anulada por este pasaje en concreto, no por Marcos 7. Está muy extendida la idea de que Jesús dijo, todo es puro, y que con eso, pues, eliminó la distinción del Antiguo Testamento entre animales limpios e inmundos. Claro, es lo que se suele oír. Se centra en unas palabras cruciales. Argumenta que la palabra brómata, que aparece ahí, Sí, no significa todos los animales o todas las carnes, así en general, sino específicamente comestibles. O sea, alimentos, aquello que ya se consideraba comida apta en esa época. entendido. Brómata como comestibles. Vale. ¿Y qué pasa con la parte esa de la limpieza?
porque el versículo habla de limpiar todos los alimentos. Exacto. Ahí entra otra palabra clave, catarizón, que se traduce como limpiando. Y aquí es donde el análisis de Martínez conecta esto con lo que se describe justo antes en el pasaje. ¿El proceso digestivo te refieres? Eso es. La comida entra, va a la coilia, que sería la cavidad, el estómago, digamos, y los desechos salen por el afedrona, la letrina. Así que, según Martínez, el cuerpo es el que limpia los brómata, los comestibles que has ingerido. Lo hace mediante la digestión y la expulsión. No es que Dios esté declarando puros a todos los animales de repente. ¡Ostras! Vale. Entonces, si juntamos las piezas, la conclusión de esta lectura es, bueno, es bastante fuerte. Según lo que expone Martínez, el punto crucial es que Jesús, a ver si lo digo bien, no está hablando por ninguna parte de los animales limpios y de los animales inmundos prohibidos por Dios. Exacto. Sino que está describiendo el proceso físico, lo que le pasa a la comida, a los brómata, a lo que ya estaba permitido comer una vez que entra en el cuerpo. Justo eso. Desde esta perspectiva, la limpieza de la que habla el texto es fisiológica. Es el cuerpo haciendo su trabajo. No es una declaración teológica que cambie la clasificación de los animales. Ya. De hecho, Tito Martínez insiste bastante en su estudio en que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para que las comiéramos. Dice que son carnes inmundas y que su consumo trae, muchas enfermedades y dolencias. Choca de frente con la visión mayoritaria. Y por lo que comentas, el análisis de Martínez no se anda con rodeos al decirlo, ¿no? Usa un lenguaje bastante directo. Sí, es muy contundente. No se corta. Califica la interpretación habitual de perversión, incluso de falsificación. Y critica muy duramente lo que él llama el sistema iglesiero apóstata. Les acusa, según él, de difundir lo que considera una gran mentira diabólica, la idea de que se pueden comer animales que la ley bíblica considera inmundos. Pero es fascinante ver cómo este enfoque intenta, preservar la vigencia de esas leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Sí, argumenta que este pasaje de Marcos en realidad nunca tuvo la intención de abolirlas. Que no iba de eso. Correcto, que Jesús se refería solo al destino físico de los alimentos ya permitidos dentro del cuerpo, y no a reclasificar animales prohibidos como si de repente fueran aptos para comer. Vale. Sería que una lectura muy pegada al texto griego, fijándose en palabras como brómata, comestibles, y catarizón, limpiando, lleva a concluir que en este versículo concreto Jesús no eliminó las distinciones entre animales puros e impuros. Eso es. Jesús no estaba en ese momento cambiando las leyes sobre animales puros e impuros. Marcos 7, los versículos del 1 al 5. ¿Qué estaba pasando ahí exactamente? Pues mira, según el análisis de Martínez, el conflicto empieza porque unos fariseos y escribas critican a los discípulos de Jesús. ¿Vale? Cito directamente del texto que él analiza, versículos 2 al 5. Viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ajá. Martínez recalca que la crítica es por no seguir una tradición humana, la de lavarse las manos muchas veces, que él dice que no está en la ley de Moisés como tal. O sea, la discusión es sobre comer pan sin ese lavado ritual específico, no sobre comer cerdo o gambas, ¿entiendes? Entendido. El foco estaba en las manos y la tradición, no en el tipo de carne. Y entonces, ¿cómo responde Jesús a esa crítica según esta interpretación? Pues Jesús, según este análisis del texto, diferencia muy claramente. Distingue entre lo que contamina de verdad, que es la maldad que sale del corazón, los malos pensamientos, adulterios, todo eso. La contaminación moral, digamos. Eso es. Y por otro lado, la suciedad física o ritual, como comer con las manos sin lavar, según esa tradición. Dice que lo de fuera no contamina espiritualmente a la persona. Vale, y aquí llegamos al punto caliente, ¿no? El versículo 19, que es el que se usa siempre para decir que Jesús lo declaró todo comestible. ¿Qué dice Tito Martínez sobre esto? Aquí Martínez pone mucho el acento. Él analiza las palabras de Jesús en su contexto. Jesús explica que lo que entra por la boca, esa comida ingerida quizá con manos no lavadas según la tradición, va al vientre y echa fuera todas las viandas en la letrina. Esto es Marcos 7:19.
Pues Martínez argumenta que esto describe un proceso fisiológico puro y duro. El alimento que comes es procesado y los desechos se expulsan. Y es en ese proceso donde esos alimentos concretos, las viandas que se comieron, quedan purgados, o sea, limpios fisiológicamente. Ah, vale. Y es muy, muy tajante aquí. Esto se refiere a la purga de esos alimentos que se han digerido. Y recalca que no se refiere a los animales inmundos. Entiendo. Afirma que Jesús jamás enseñó lo que él considera esa idiotez y mentira, sus palabras, de que Dios purificó los animales inmundos. O sea que para que quede claro, según Martínez, la purificación es la digestión de esa comida específica, no una nueva regla divina sobre qué animales se pueden comer. Exactamente. Insiste en que el pasaje no está hablando en ningún sitio de animales limpios o inmundos prohibidos por Dios, sino solo de la contaminación ritual por no lavarse las manos antes de comer los alimentos permitidos y normales de la época. Ya. De hecho, Tito Martínez llega a decir que la interpretación común es una errónea y diabólica perversión. Cree que es algo promovido por Satanás y, falsos pastores, para que la gente coma cerdo o mariscos. Vaya, es una afirmación fuerte. Sí, su escrito sostiene que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano, que son carnes inmundas, cuyo consumo, afirma él, trae muchas enfermedades y dolencias. Considera que la otra interpretación es torcer el texto original. Entendido. Es una perspectiva muy marcada. Todo este capítulo 7 de Marcos va sobre una disputa muy concreta. Una sobre el lavado de manos tradicional y la diferencia entre pureza externa, ritual, y la pureza interna, la moral. Y que no tiene nada que ver con cambiar las leyes sobre qué animales se pueden comer o no. Exacto. Sostiene que eso no estaba en discusión ahí. Por lo tanto, la idea de que Jesús declaró comibles todos los animales sería, desde esta perspectiva de Martínez, un error de interpretación. Un error por sacar el texto de su contexto. Correcto. Él mantiene que los animales que la ley bíblica define como inmundos, pues sigue siéndolo. Primera de Corintios, capítulo 10. En concreto esa frase, ¿no? De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Vamos a intentar desentrañar qué significa realmente y para ello nos basamos en un estudio muy interesante de Tito Martínez. Exacto. Y es que entender el contexto original es vital. Como bien señala el autor de este estudio, Tito Martínez, si sacamos el texto de su momento histórico, pues podemos llegar a interpretaciones erróneas y con consecuencias bastante significativas, sobre todo en temas de normas alimentarias bíblicas, según él analiza. Pues sí, vamos a meternos en harina. La controversia principal viene porque, millones de personas leen Primera de Corintios 10, versículos 25 al 28, y creen que eso les da permiso para comer cualquier animal, ya sea cerdo, marisco, lo que pillen en el súper, ¿Por qué dice eso? De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Para que todos tengamos la base bien clara, vamos a leer estos versículos literalmente, completos, tal cual están. Primera de Corintios 10, del 25 al 28, dice así. 1 Corintios 10, 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. 1 Corintios 10, 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. 1 Corintios 10, 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. 1 Corintios 10, 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vale. Y aquí es donde el análisis del texto bíblico como el que presenta Tito Martínez se vuelve crucial. Interpretar esto como un vale todo para comer cualquier animal es, según se desprende del propio texto al leerlo con atención, pues una conclusión, equivocada. El contexto, y esto es importante, particularmente el versículo 28, nos deja claro que el tema del que se está hablando es la carne sacrificada a los ídolos, la que sacrificaban los paganos gentiles en Corinto. No es un debate general sobre animales limpios e inmundos que encontramos en otras partes de la Biblia. Entiendo. Entonces, claro, la pregunta es obvia. ¿Qué tipo de carne se sacrificaba y se vendía allí en Corinto, en esa época? Pues mira, la investigación histórica que consultó Tito Martínez para su estudio, que se basa en fuentes como Wikipedia sobre la religión griega antigua y otras, revela algo muy interesante.
Los sacrificios paganos importantes, como la famosa hecatombe, que a veces eran, ojo, 100 bueyes sacrificados a la vez, eran de bueyes. Y los bueyes, según el propio texto bíblico, son animales limpios, aptos para comer. Era esta carne de buey que sobraba de los rituales la que acababa vendiéndose en las carnicerías. Así que la instrucción de Pablo, leída en este contexto que nos presenta el estudio de Martínez, es muy específica. Los cristianos de Corinto podían comer esa carne de buey, que era un animal limpio según la Biblia, aunque se vendiera en el mercado general. La única pega, la única restricción, era si alguien les decía explícitamente, oye, que esto fue sacrificado a los ídolos. En ese caso, ahí sí no debían comerla. Pero no porque la carne fuera mala en sí, sino para no dar a entender que estaban de acuerdo o participaban de la idolatría. Vale. Ya veo. O sea que eso cambia totalmente el enfoque del versículo 25 de todo lo que se vende. No se referiría a cualquier tipo de carne animal, sino a toda la carne de animal limpio que encontraran. Incluso si había pasado por un templo pagano, ¿no? Siempre y cuando no les dijeran, esto es de un ídolo. Exactamente. La conclusión que se extrae de este análisis textual e histórico es que este pasaje de Corintios no anula para nada la distinción bíblica entre animales limpios e inmundos. Esa distinción que está bien clara en Levítico y Deuteronomio sigue vigente. Este texto se centra exclusivamente en cómo manejar una situación muy concreta de la época. Carne limpia que pudo estar vinculada a ritos paganos. Cómo actuar sin comprometer su fe. Y aquí es importante añadir la afirmación contundente que hace el autor de este estudio, Tito Martínez. Él es muy claro. Dice que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano, sino que son carnes inmundas cuyo consumo trae muchas enfermedades y dolencias. Y este pasaje de Corintios, bien entendido en su contexto, pues no cambia eso para nada, según el análisis de Martínez. Entonces, para resumir un poco, el análisis detallado de este texto bíblico, como el que nos presenta Tito Martínez, sugiere que 1 Corintios 10 no es una carta blanca para comer de todo. Es más bien una guía práctica, ¿verdad?, para aquellos primeros cristianos sobre cómo moverse en esa cultura pagana respecto a los alimentos limpios sin liarla y manteniendo su integridad. Exacto. Vamos a un tema, bastante debatido, ¿verdad? Romanos 14. Mucha gente lo lee y piensa, barra libre. No. Por esa frase de nada es inmundo en sí mismo. Sí, es una interpretación muy extendida, la verdad. Pero hoy queremos profundizar un poco más, basándonos en un análisis detallado de Tito Martínez sobre este pasaje. Vamos a ver el contexto, el idioma original. Exacto. La idea es intentar aclarar si, según este estudio, el texto realmente eliminó esas distinciones alimentarias de la Biblia. Eso es. Se trata de mirar más allá de la primera lectura, fijarnos en las palabras exactas que se usaron y, sobre todo, en qué problema concreto se estaba tratando en la Iglesia de Roma en ese momento. Tito Martínez pone mucho énfasis en eso. El estudio de Tito Martínez indica que Romanos 14 comienza hablando de recibir al débil en la fe. ¿Quiénes serían estos débiles? Pues mira, el contexto aquí es, como decíamos, clave. El propio texto bíblico, en Romanos 14, versículo 2, dice, y lo leo textualmente, «Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres». Legumbres. Sí, la palabra griega es lájanon. Esto no son solo legumbres como las entendemos hoy, sino que abarca verduras, hortalizas, hierbas en general. Ah, vale. Entonces, la interpretación que presenta Martínez es que estos débiles eran básicamente vegetarianos, mientras otros miembros de la comunidad comían carne además de vegetales. O sea que la discusión no era sobre cerdo sí, cerdo no, por ejemplo. Según esta lectura, no. No se trataba de animales considerados impuros por la ley bíblica, sino de una tensión entre vegetarianos y omnívoros, pero omnívoros que comían carnes consideradas limpias por esa misma ley. Entendido. Y aquí, claro, llegamos al meollo, al versículo 14, que es el que más se cita. Exacto. Vamos a leerlo como aparece en el estudio, directamente del texto bíblico. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahí está. Nada es inmundo en sí mismo. Suena definitivo. Y además, el versículo 20 añade, y también lo leo, todas las cosas a la verdad son limpias. Todas las cosas. Parece que no deja lugar a dudas, ¿no? Bueno, aquí es donde el análisis de Tito Martínez se detiene en la precisión del lenguaje original, del griego. Y es
muy interesante. A ver, cuéntame. La palabra que la versión Reina Valera de 1960 traduce como inmundo en ese versículo 14, Romanos 14:14, es koinos. Koinos. Sí, koinos. Y koinos no significa inmundo en el sentido de impuro por naturaleza. Significa común, ordinario, incluso profano. Algo que quizás sea contaminado por un uso indebido o por asociación, pero no que sea malo en sí mismo. Vale. ¿Y cuál sería la palabra para inmundo por naturaleza? Esa sería akáthartos. Esa es la palabra que se usa en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento para referirse a los animales que la ley consideraba impuros intrínsecamente. Y Tito Martínez subraya que Pablo, en todo el capítulo 14 de Romanos, usa koinos, no akáthartos. Ah, o sea que la elección de la palabra es deliberada. Exacto, según esta interpretación sí. Entonces, si Pablo usó koinos, ¿qué estaría diciendo realmente? No estaba diciendo que ya se podía comer cerdo o marisco, animales considerados akáthartos. Pues precisamente eso es lo que argumenta el análisis de Martínez. Que no. Al usar koinos, Pablo estaría diciendo que ninguna comida, ningún alimento creado por Dios para que comamos, y aquí entrarían los animales considerados limpios por la ley y los vegetales, es koinos, o sea, común o profano, en sí mismo. Entiendo. No se estaría refiriendo a los animales acázaros. Es más, se podría decir que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano, sino que son carnes inmundas cuyo consumo, según esta perspectiva, trae muchas enfermedades y dolencias. Claro. Así que Pablo estaría en realidad validando que comer carnes limpias estaba bien, en contra de lo que pensaban esos vegetarianos débiles en la fe de Roma, que no entendían bien esa parte de las Escrituras. Y la instrucción final era, no juzgarse unos a otros por eso. Exacto. Tolerancia mutua entre los que comían solo vegetales y los que comían vegetales y también carnes permitidas. No meterse en si uno comía o no comía carne limpia. Entonces, resumiendo la perspectiva que nos presenta el estudio de Tito Martínez, Romanos 14 no estaría eliminando la distinción bíblica entre animales limpios e inmundos, Eso es. sino que se centraría en una disputa muy concreta en la comunidad de Roma, entre vegetarianos y los que comían carnes limpias. Y para ello, Pablo usaría cuidadosamente la palabra koinos, común, no akáthartos, inmundo por naturaleza. Fíjate qué fascinante, ¿verdad? Como una sola palabra koinos, entendida en su contexto lingüístico e histórico original, puede darle un giro tan grande a la interpretación de un pasaje tan influyente. Totalmente. Demuestra la importancia de ir al detalle, ¿no? De mirar el lenguaje, el contexto. Sin duda, la exégesis cuidadosa es fundamental. Dos pasajes bíblicos que siempre generan conversación. Romanos 14 y Colosenses 2. La gran pregunta aquí es, ¿anularon estos textos las leyes bíblicas sobre carnes limpias e inmundas? ¿O significan otra cosa? Pues sí, es una pregunta clave, y el estudio de Tito Martínez que comentamos hoy concluye con un no rotundo. Ajá. Los pasajes no van de si se puede comer cualquier tipo de carne, ¿verdad? Sino más bien de tensiones internas. Habla de cristianos vegetarianos, los débiles en la fe, frente a los que sí comían carnes limpias y vegetales, los fuertes. Exacto. Y desde esta perspectiva se sostiene que hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano. Carnes inmundas que, se dice que su consumo trae muchas enfermedades y dolencias. Efectivamente. Este análisis nos coloca justo en medio de esos debates prácticos de fe y convivencia en las iglesias de Roma y Colosas. Vamos a ver cómo se interpretan estos textos clave, siempre basándonos en lo que dice la propia Escritura. Muy bien, pues vamos a desgranarlo. Romanos 14. El estudio de Tito Martínez argumenta que el debate no era sobre animales limpios contra inmundos según la ley. Entonces, ¿cuál es el punto central según el texto bíblico? Pues lo que se enfatiza es que el conflicto era entre cristianos vegetarianos y cristianos omnívoros. Pero ojo, omnívoros que comían vegetales y carnes limpias, las permitidas. Y la instrucción de Pablo, leída así, iba para los omnívoros. Les pedía básicamente que no comieran carne delante de los vegetarianos para no hacerles tropezar espiritualmente. Vale. Entonces, cuando leemos en Romanos 14:20, todas las cosas a la verdad son limpias, la interpretación es que se refiere solo a la comida, es decir, a los alimentos permitidos por Dios, carnes limpias y vegetales. Precisamente,
Tito Martínez recalca que el texto bíblico habla de comida, no de todos los animales. Se argumenta que los animales inmundos nunca fueron considerados alimento por Dios en la Biblia, que su consumo es perjudicial. El texto no dice todos los animales son limpios, ¿verdad? Dice todas las cosas, refiriéndose a la comida lícita, son limpias. La distinción se mantiene. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pasemos a Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Según Tito Martínez, este pasaje también se suele malinterpretar. Vamos a leerlo, según el texto bíblico. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cómo aborda Tito Martínez estos versículos? ¿Cuál es su análisis? Pues de una forma muy similar a Romanos 14. El estudio sugiere que esa frase, nadie os juzgue en comida o en bebida, según el texto bíblico, se refiere a no ser juzgado por comer alimentos lícitos, o sea, carnes limpias y vegetales. Ajá. El problema de fondo parece ser era el mismo, el riesgo de que los vegetarianos juzgaran a los omnívoros o viceversa dentro de lo permitido. Y se insiste mucho en que los animales inmundos jamás se consideran comida en la Biblia. Así que no entrarían en esa categoría de comida de la que habla Pablo. Vale, ¿y la parte sobre días de fiesta, luna nueva o días de reposo? ¿Qué hay de eso? Bueno, la interpretación que ofrece Tito Martínez es que esa parte va dirigida a los cristianos que venían del paganismo, a los gentiles. Les dice que no se dejen juzgar por los judíos por no seguir esas prácticas hebreas concretas. El propio texto bíblico las llama sombra de lo que había de venir. Una sombra. Sí, una sombra. Y la contrapone a la realidad, a la sustancia, que es el cuerpo, y esto se interpreta como Cristo, es decir, la Iglesia. Lo importante es construir la comunidad, no juzgarse por si comes carne limpia o no, o por si guardas ciertas fiestas o no. Entendido. Muy claro. Entonces, si juntamos todo esto, la conclusión central del estudio de Tito Martínez es que ni Romanos 14 ni Colosenses 2 eliminan la diferencia bíblica entre animales limpios e inmundos. Correcto. Desde la perspectiva de este estudio de Tito Martínez, estos textos son más bien guías prácticas para la convivencia pacífica. Abordan esas disputas concretas sobre vegetarianismo versus comer carne limpia y sobre las fiestas. Pero según este análisis, dejan intacta la prohibición sobre las carnes inmundas. Se sigue considerando que no son aptas para comer y que son perjudiciales para la salud. Bien, pues recapitulando un poco, el análisis de Tito Martínez da una interpretación muy específica de Romanos 14 y Colosenses 2. Argumenta que se centran en cómo manejar desacuerdos internos, dietas vegetarianos versus omnívoros de carnes limpias y días festivos. Pero, importante, no anulan las leyes sobre animales inmundos y reafirma esa idea de que hay carnes que nunca fueron pensadas para el consumo humano y que, bueno, según esta línea, causan enfermedades. Sí, y lo fascinante es ver cómo el contexto histórico y detenerse en la definición precisa de palabras como comida, tal como aparecen en el texto bíblico, pueden cambiar bastante en la interpretación habitual de estos pasajes. Nos metemos con un pasaje bíblico que, bueno, siempre da que hablar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 6. Sí, un texto denso. Y vamos a analizarlo siguiendo la interpretación de Tito Martínez, que, la verdad, desafía esa idea tan común, de que este texto ya permite comer de todo. No, lo que antes se consideraba impuro. Exacto, cuestiona esa lectura. Nuestra idea hoy es, desgranar un poco los argumentos de Martínez sobre estos versículos clave. Perfecto. De acuerdo, pues, vamos al lío. Para empezar, creo que es fundamental leer el texto completo tal como lo cita Martínez. A ver. Sí, mejor tenerlo fresco. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate en eso, alimentos que Dios creó. Sí, sí. Y sigue. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vale. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Muy bien. Pues Tito Martínez en su estudio destaca varios puntos de partida. Primero, identifica al Espíritu que habla. ¿Y quién sería? Pues según él es el propio Señor Jesucristo. Y luego sitúa los postreros tiempos. No como el fin del mundo inminente, sino, Como nuestra era, más o menos. exacto, como el periodo que empezó con la primera venida de Cristo. O sea, toda la era cristiana. Entendido. Y aquí es donde, se pone interesante la descripción de los apóstatas. Sí. Dice que tienen la conciencia cauterizada. Martínez recalca que el griego original sugiere una marca, como con un hierro al rojo vivo. Sí, como insensibilizados, ¿no? Marcados. Justo. Y enseñan, según el texto, doctrinas de demonios. Eso es. Y aquí el análisis de Martínez señala dos características, dos señales que da el texto para reconocerlos. A ver, ¿cuáles son? La primera, prohibirán casarse. Y él, lo conecta directamente con el celibato sacerdotal obligatorio en la Iglesia Católica Romana. Ah, vale. Ve ahí un cumplimiento de la profecía. Lo interpreta así, sí, como una señal clara. ¿Y la segunda señal? ¿Has dicho que eran dos? La segunda es que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y aquí Martínez es, muy insistente. ¿En qué sentido? En que esto se refiere exclusivamente, y lo recalca mucho, a los alimentos que Dios sí creó para que comíamos. Las carnes limpias, por ejemplo, según Levítico. O sea, no habla de cualquier animal. No se refiere para nada a los animales impuros como el cerdo, los mariscos, porque argumenta que, según la Biblia, nunca fueron considerados alimento. Vale. La distinción es clave para él. Totalmente. Y conecta esto con prácticas como, por ejemplo, la abstinencia de carne en Cuaresma dentro del catolicismo. Claro, porque ahí se prohíbe comer algo que en principio sí sería un alimento lícito, según la Biblia. Exacto. Argumenta que eso es prohibir alimentos legítimos creados por Dios. Subraya que el texto dice alimentos, no animales impuros en general. Y menciona que esas carnes impuras, jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano. Sí, insiste en que son carnes inmundas y que su consumo además puede traer enfermedades y dolencias. No son alimento en el sentido bíblico. Esto nos lleva de cabeza a los versículos 4 y 5, que son, los que más se usan para decir lo contrario, ¿no? Justo, los cruciales y, según Martínez, los más malinterpretados. Vamos a leerlos otra vez, que son cortos. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vale. Aquí es donde Tito Martínez desmonta la idea de que todo lo que Dios creó es bueno signifique que los animales impuros ahora se pueden comer. ¿Y cómo lo hace? Porque suena bastante directo el versículo 4. Califica esa interpretación común de absolutamente falsa, diabólica y estúpida, así de claro lo dice en su estudio. Vaya, fuerte. ¿Y por qué? ¿Cuál es su razonamiento? Se basa totalmente en el versículo 5. Los alimentos son santificados, o sea, apartados, hechos aptos, ¿por qué? Por la palabra de Dios y la oración. Exacto. Según Martínez, la palabra de Dios ya estableció qué animales son limpios y, por tanto, alimento y cuáles no, mucho antes en el Antiguo Testamento. Entiendo. O sea, la palabra define primero. Eso es. La oración y la acción de gracias del versículo 4 se aplican a aquello que la palabra ya ha designado como alimento. No a cualquier cosa que se me ocurra comer y por la que rece. Correcto. Argumenta que Dios jamás apartó o santificó los animales impuros para consumo humano en su palabra. Por lo tanto, la oración no cambia esa condición. Vale. La conclusión de Tito Martínez es que este pasaje condena prohibir alimentos reales, los creados por Dios para comer. pero no convierte en alimento lo que nunca lo fue, según la distinción bíblica. O sea, las carnes inmundas. Justo eso. No es una carta blanca para comer cualquier cosa, sino una defensa de los alimentos que Dios sí permitió. El análisis de Tito Martínez obliga a, como mínimo, reconsiderar esa interpretación tan extendida, Porque ancla la santificación no solo en la oración. sino fundamentalmente en la palabra de Dios preexistente, que para él incluye esa distinción entre limpio e inmundo. La oración acompaña, no redefine. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto?
Pues yo diría que una llamada de atención sobre la importancia del contexto y de definir bien las palabras. Alimentos, santificado. Los primeros cristianos no comían cerdo ni mariscos. Ajá. Esas reglas son antiquísimas, que no son solo de la ley de Moisés, sino que vienen de antes, de Noé incluso. Claro, y eso es fascinante. Cómo Martínez intenta desvincular estas normas alimenticias de la ley mosaica exclusivamente. ¿Cómo lo hace? Pues las presenta más bien como un reglamento, digamos, divino, fundamental, establecido por Dios para la salud humana. O sea, para la salud. Eso es, mucho antes de la Torá. No las ve como algo ceremonial, sino como principios de salud, siempre vigentes, según su visión. Vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Ajá. Porque Martínez recalca que ni Jesús ni el apóstol Pablo eliminaron estas leyes. Y menciona específicamente Mateo 5:17, ¿verdad? Para argumentar que Jesús dijo que no vino a abolir la ley, la Torá. Exacto, ese punto es clave en su argumentación. Claro. Al usar Mateo 5.17, busca, pues, contrarrestar esa idea común de que el Nuevo Testamento anuló estas reglas del Antiguo. Ve continuidad, no ruptura. Entendido. Y el eje de todo esto, el núcleo central del argumento de Tito Martínez, es la salud. ¿Es así? Precisamente, la salud, el estudio afirma que Dios diferenció entre animales limpios e inmundos por nuestro bienestar físico. Ajá. De hecho, mira, Tito Martínez escribe esto textualmente, y es importante. Hay carnes que jamás fueron creadas por Dios para el consumo humano, sino que son carnes inmundas cuyo consumo trae muchas enfermedades y dolencias. Vaya. Es una afirmación fuerte. Muy fuerte. Y asocia directamente comer cerdo y marisco, aunque sea de vez en cuando, con daño al intelecto, enfermedades varias y hasta muerte prematura. Madre mía. Y para darle todavía más peso, más seriedad, recurre al profeta Isaías, ¿no? Con advertencias bastante directas. Sí. Usa pasajes de Isaías para reforzar esa idea de consecuencias, pues, severas. Es crucial escuchar cómo los presenta el texto bíblico que él cita. A ver, escuchémoslo. Vale. Leamos primero Isaías 65, versículos 2 al 4. Dice así: Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro. Pueblo rebelde, carne de cerdo, caldo impuro. Muy directo. Y luego acude a Isaías 66, versículos 15 al 17. Escucha. Ya viene el Señor con fuego, sus carros de combate son como un torbellino. Descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a manos del Señor. Juntos perecerán los que se santifican y se purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente, y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, afirma el Señor. Fuego, torbellino, muchos morirán. Carne de cerdo, ratas, cosas abominables. La verdad es que la interpretación que hace Tito Martínez de estos textos es clara. Inequívoca, sí. Los ve como una advertencia divina clarísima contra comer esas carnes. Y según su lectura, el texto bíblico llama a quienes lo hacen gente rebelde. Que provoca a Dios. Exacto, y que enfrentará un juicio divino, muy serio. Y esto nos lleva a una conclusión importante sobre la perspectiva que expone Martínez, ¿verdad? ¿Cuál sería? Pues que él no plantea la elección de qué comer como una simple cuestión de salud física o de gustos. No va más allá. Mucho más allá. Lo eleva a un acto de obediencia o de desobediencia directa a Dios, con consecuencias que, según él interpreta de Isaías, son, espirituales y eternas. Trascienden lo físico. El análisis de Tito Martínez ofrece una visión muy, muy definida sobre la alimentación, ¿no? Sí, y la liga inseparablemente a la salud, por un lado, pero también a la obediencia a Dios. Y finalmente, al juicio divino. Todo conectado. Salud, obediencia, juicio.
Vaya tríada. Para quien quiera profundizar y leer todo el argumento. Sí, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está disponible. Está publicado en su sitio web oficial, las21tesisdetito.com. Vale, las21tesisdetito.com. Y también está en formato vídeo, en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Perfecto. Y un detalle útil, el enlace directo a este estudio en concreto está en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. Eso es. Y bueno, ya para ir cerrando, pues la invitación de siempre, ¿no? Quien no esté suscrito a este canal, pues que lo haga si le interesa este contenido. Y que compartan el vídeo en sus redes sociales, si les ha parecido útil o interesante. Que le den un like, que siempre ayuda. Claro. Y, muy importante, que activen la campanita. Así YouTube les avisa cuando Tito Martínez publique nuevos videos, nuevos estudios. Pues nada más por hoy entonces. Nada más. Hasta la próxima.